Bien, amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando con Silcia Almanzar, no doña, vicepresidenta de la IRD, sobre la ley 2801 vicepresidenta ejecutiva de la ley, y vamos a hablar con ella, seguimos hablando con ella de la 2801 y la ley 253.2. Silce, en el segmento anterior tú mencionaste mucho los incentivos y las exenciones fiscales que esta ley otorga. Pero realmente yo sé que la preocupación de la IRD no es necesariamente ese concepto, porque a mí los incentivos y las exenciones no me parecen descabellados siempre y cuando no cree una competencia desleal. Exactamente. Hemos dicho aquí en este programa que para nosotros las exenciones y los incentivos fiscales debió ser tanto como para que si al irme a la frontera me crea un costo adicional a no irme. O sea, si yo instalarme en Santo Domingo o en Santiago me cuesta 100 y llegar a la frontera me cuesta 150, pues ver cómo puede el gobierno ayudarme a que esos 150 me ayuden, que no me cree una competencia desleal. Y José Manuel y un servidor hemos dicho que creo que la solución de esa ley es buscar mucho los incentivos en las agroindustrias, que son donde no necesariamente hay eso. Porque igual, si Brahma, por decirlo así, en vez de comprar la compañía que compró, hubiese ido a instalarse a la frontera, pues le crea una competencia desleal a los que estaban aquí. O sea, entendemos eso. Lo importante de esto es llegar a una armonía. Ahora, ¿cómo se logró establecer esa ley o crearla y ponerla en vigencia sin que ustedes hayan podido impedirlo desde el año 2001? O sea, ¿cómo no se logró? O sea, ¿qué pasó que ustedes no hicieron tal vez el lobby suficiente? Bueno, realmente se han hecho numerosas gestiones. Primero se modificó, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad que lamentablemente fue fallado en contra, porque efectivamente la Constitución establece que hay que dedicar o hacer esfuerzos para desarrollar la zona fronteriza. Claro, esa era la Constitución vieja, no la nueva, que establece que tiene que haber equidad en materia económica. Pero también se modificó la ley y hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la modificación de la ley, pero fue una sentencia que realmente cuando uno la lee no se entiende, porque el dispositivo de la sentencia lo que establece es que se debían respetar los derechos adquiridos, pero para el porvenir la mantuvo intacta la ley. Entonces no fue una sentencia que realmente se pueda considerar una buena sentencia, porque si bien es cierto que nosotros entendemos que los derechos adquiridos están ahí, nosotros lo que estábamos planteando era una modificación para el porvenir, corregir distorsiones. Pero al mismo tiempo nosotros hemos planteado una serie de controles administrativos que se ha ido sobre la marcha. Y como yo les decía, durante un tiempo esa ley se mantuvo tranquila, porque las autoridades pudieron lograr que se evitara que muchas empresas se instalaran. Al mismo tiempo, la Dirección de Impuestos Internos obligó a las empresas a que cobraran el ITEVIS a los consumidores, porque el ITEVIS es un impuesto al consumo, no es un impuesto de la empresa, sino es una retención al consumidor. Entonces eso hizo que se aclararan algunos puntos por la vía administrativa. Pero para el porvenir, para poder clarificar las cosas, es importante modificar la ley. Y nosotros lo que queremos son modificar 4 aspectos. Modificar la composición del Consejo para que realmente no haya una violación a la Constitución como está ahora mismo, porque tú no puedes poner a los legisladores es una intromisión de un poder del Estado. Exactamente. Y crean una distorsión y un conflicto de intereses. Tienen que ser las autoridades gubernamentales las que establezcan a quién se le otorgan los permisos o no. Segundo, que no se otorguen esos permisos a empresas de industria pesada o de agroindustria pesada que puedan competir con otras ya instaladas, sino que se desarrollen empresas agrícolas que aprovechen la zona para eso, que es importante. Y de hecho nosotros hemos apoyado, por ejemplo, los bananeros,
que son para exportación, los aguacates que se fabrican en esa zona, inclusive hasta combustible de biodiesel, de biomasa que se puede desarrollar en esa zona, que no pueda competir. Pero el otro punto muy importante es eliminar el incentivo arancelario. ¿Por qué nosotros entendemos que tiene que eliminarse el incentivo arancelario? Porque lo que eso está provocando es que no haya encadenamientos productivos. Estas empresas lo que están haciendo es importando todas las materias primas que se pueden producir en el país. Por ejemplo, una empresa que pudiera comprar una caja de cartón aquí, claro, lo que hace es que le importa. Claro, es más barato. Pero le importa cero arancel. Cero arancel. Lo importa sin ningún tipo de impuestos. Fundas plásticas, los PET, pero un sinnúmero de todo que se puede fabricar en el país. Entonces, sí, si nosotros, sin el arancel le sale más barato todo. Exactamente. Claro. Entonces nosotros tenemos que desarrollar las actividades con un sentido de integralidad, de fomentar los encadenamientos. Eso nos pasó con Zona Franca. Y eso es tenemos que aprender sobre la marcha. O sea, eso no debe, es el proyecto del gobierno del presidente Danilo Medina, encadenar los sectores. Tratar de valor agregado. Encadenar para poder generar mayor integración, o sea, y poder mayor si le van a sonar el ITEVI, pudiese ser si lo compran aquí la materia prima. Exactamente, o sea, que haya, y lo otro es muy importante, que los incentivos se limiten a la producción. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera competencia desleal que se puede sentir? Si es una empresa de productos de consumo masivo, esa empresa no vende en la frontera, esa empresa vende en Punta Cana, en Samaná, en San Pedro, pero la de San Pedro y la de Punta Cana y la de Samaná venden en la frontera. Entonces, tu incentivo no puede ser a la comercialización, tiene que ser a la producción. Correcto. Entonces, si usted, y yo creo que es más que suficiente porque es una diferencia notable, si usted quiere incentivarlo con impuestos sobre la renta, con el 1% de los activos, eso es un impuesto que tiene que ver con la producción, pero no incentivarle o eliminarle, exonerarle el impuesto, por ejemplo, a la publicidad. ¿Qué competencia? O sea, una empresa de productos de consumo masivo que tiene que desarrollar campañas de publicidad enorme para sus ventas. O sea, tampoco paga el impuesto de la publicidad. No pagan. Entonces, por cada valla tiene que pagar un 10% de impuestos. Y me imagino que más el ITEVI. Y me imagino que también usa combustible exonerado. Entonces, el combustible exonerado, ellos pagan. La ley establece un 100% de exoneración de impuestos de aquellos que estaban al momento de la aprobación de la ley y un 50% de los que se aprueban por venir. Entonces, el impuesto específico a los combustibles estaba ya, que fue en el 2000, que se aprobó el impuesto específico a los combustibles, ¿se acuerdan? Un 50%. Sí. Imagínense la diferencia que hay tan grande de costo de producción. Y no solo eso, el 50% de los fletes de transporte. Pero una cosita, ese 10% de la publicidad de valla, eso es municipal, eso no está exonerado. No, ese es el 10% de selectivo que tú pagas, que es el mismo de las telecomunicaciones, que incluye todos los impresos, incluye todo el material gráfico, todo. Pero una pregunta, Circe. Es mucho. Vamos a hablar de costo-beneficio. O sea, viendo todo lo que usted acaba de expresar, y se ve que hay una competencia entre la misma ley. No lo soporta el análisis, ¿no? No lo soporta, pero quiero que lo hagamos para que la gente lo vea, porque hay un doping también ahí, con el tema del impuesto. O sea, tú me dices, bueno, yo desanoro todo esto, tráeme de importación, y el que está aquí, que tiene que pagar todo, pues me quedé fuera de mercado. Sin embargo, lo que quiero es lo siguiente. Esa ley que, se promulgó en el 2001, y lo que buscaba era, lógicamente, desarrollar la frontera, y quizá... El objetivo era bueno. Sí, y quizá ulterior... Sigue siendo bueno. Ulterior, un tema con Haití para beneficiar ahí que... Que eso debería ser, empresas gemelas. Empresas gemelas, para evitar un problema migratorio. Pero vamos a hablar de beneficios. O sea, ¿qué le ha beneficiado a la República Dominicana? Y el sector empresarial, a los que están ahí. En estos 11 años, ¿qué ha generado? Por lo que dice la IRD, que ha perjudicado. Pero vamos a ver, cuantifiquemos eso. Nosotros, realmente el último índice de desarrollo humano que se publicó fue en el 2005
y no reflejaba ninguna mejoría de vida en ese momento. Tampoco se ha reflejado en los índices de pobreza que haya un desarrollo notable en la zona. Pero fíjense un dato muy importante. Si calculamos en promedio cuánto le cuesta al Estado dominicano de todas las exoneraciones que le da a las empresas, versus los 4.000 y pico de empleados que han generado las empresas fronterizas, estamos hablando de 4.000 y pico. Okay. Estamos hablando de que al Estado en promedio le cuesta anualmente 248.000 pesos por cada uno. Por cada empleado. Eso le cuesta al Estado. En promedio, porque hay empresas, por ejemplo, que le cuestan 2 millones y pico, porque nada más tienen 19 empleados. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Exactamente. Entonces, bueno, los 1.000 millones, calculando esos 1.000 millones, si tú lo divides, le cuesta 248.000 pesos anuales por empleado en promedio. Entonces, esos empleados, se calcula en una empresa de consumo masivo, una empresa normal, se calcula que alrededor del 65% de los empleados de una empresa son de distribución, de comercialización. El resto son de planta. De una industria. De una industria. Sí. Y eso no estoy diciendo que sea el caso específico. Si te interrumpimos. Son indicadores. No pierdas el hilo, que necesitamos ese corte comercial. Nos están obligando.